¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Taza de Tres. Mi nombre es Carlos Sainz. Me da mucho gusto saludarlos e invitarlos a que nos sigan en la grabación de este programa. Hoy tenemos un invitado de lujo y en un momento más nos dirán de qué va a tratar el tema. Buenos días, Juan Carlos. Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días. Pues contento por otro programa más de Taza de Tres. Y retomando un tema que hace un par de sesiones estábamos platicando con Juan Pablo sobre el tema de la adversidad y cómo ajustar y corregir para afrontar estos retos. Y pues traemos hoy un amigo que nos puede dar este testimonio de sus experiencias y de cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. ¿Verdad, Carla? Sí, ¿qué tal, Carlos? Juan Carlos, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta porque efectivamente tenemos hoy un amigo, un empresario, ya amigos desde hace muchos años, que ha pasado no por una, sino por varias adversidades en cuanto a su empresa, en cuanto a su evolución profesional. Y creo que es lo que hoy nos hace falta escuchar un poquito esos casos de éxito de alguna manera y en cómo para llegar al éxito está ahí la historia del iceberg, ¿no? O sea, en donde en la punta ves el éxito, pero todo lo que hay debajo de él, todo lo que trabajas, luchas, sacrificas, fracasas, inviertes, pierdes y demás. Y pues bueno, qué mejor que mi amigo Sergio, que estaba con nosotros el día de hoy, Sergio Pérez, empresario, contador, tiene 2 carreras, bueno, ya casi 3, le ha hecho de todo justamente en esta evolución, ¿no, Sergio? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Me parece bastante interesante la oportunidad que me dan. Es la primera vez que platico o que me dan la oportunidad de desahogarme, porque finalmente esto es como un desahogo de todo lo que no es fácil platicarle a alguien, luego termina pareciendo presunción cuando pues no es en ninguno de los casos el haber tenido que pasar por tantas cosas, eh, porque sí han sido, bueno, a mí en lo particular, para mí sí han sido varias situaciones en las que me he tenido que enfrentar y en las condiciones en las que me he tenido que enfrentar a ellas, creo que no había sido fácil. He tratado de entender un poco y bueno, obviamente creo que cada tropiezo te deja una experiencia y un nuevo tropiezo, seguramente, ¿no? Y bueno, creo que esos tropiezos jamás se van a terminar. Les platico un poco, en resumidas cuentas, mi vida profesional, y luego cuando me dicen empresario o cuando me preguntan que a qué me dedico, qué soy, hace rato preguntaba a Carlos, bueno, ¿cómo presentamos a Sergio? Híjole, les soy honesto, no tengo idea de cómo presentarme porque no sé realmente actualmente a qué me dedico, porque me dedico a mil cosas y hago muchísimas cosas que no sabría describirlo, ¿no? Originalmente yo estudié la carrera de comercio internacional en el ITESO, como cualquier chavo que entra a los 18 años a la universidad, salí a mis 23 años de la universidad y comencé a trabajar en compañías de comercio exterior. Mis papás tenían un despacho de contadores y auditores fiscales, que tenía pues desde el 79, incluso antes de que yo naciera ya existía la firma. Eh, Perdón, y estaba pues especializada en el dictamen fiscal, ¿no? O sea, el dictamen fiscal, saben que durante varios años era obligatorio para todas aquellas empresas que rebasaban un X número de ingresos y tenían que dictaminarse para efectos fiscales por un contador público certificado. En ese entonces, bueno, mis papás tenían su firma certificada por el SAT y vendíamos y vivíamos en su mayoría de la venta de dictámenes fiscales. Entonces, digamos que, de hecho, incluso mi papá, cuando yo era de los 5 hijos que tuvo, yo era la última bala, yo soy el más chico,
y ninguno decidió ser contador. Y mi papá estuvo, no fue muy persistente, muy insistente, pero pues utilizó mucho el chantaje, ¿no? Para Oye, y tú de decirme, los más renuentes, ¿no? Decías, jamás voy a ser contador. no, no, Así, no, pero pues con no. esas palabras, Sí, jamás, definitivamente, jamás. porque yo veía las friegas que se paraban ellos como contadores y decía, no, hombre, jamás. Pero mi carrera de comercio internacional es la más, digamos que fue la más allegada o pues a la carrera de contador. Me fascina, me gusta mucho o me gustó mucho durante mi primer carrera la materia de administración y me gustó, ¿no? Pero jamás en mi vida, o sea, planeé ser empresario. La verdad es que cuando tienes 23, 24 años, sales de la carrera universitaria, a pesar de la escuela en donde estudié, no había esa visión, ¿no? O sea, no era inculcarte al emprendimiento, eran otros tiempos. Salí yo en el 2003 de la universidad y para ese entonces yo ya tenía casi 4 años o 3 años, 3 años, porque 2 años y medio, mejor, de experiencia. Obviamente, ustedes saben, empecé sacando copias, pero pues bueno, de todas las copias que sacaba, pues aprendí algo, ¿no? Conocí documentos, pasé por otra firma de contadores en el área de comercio exterior, tuve experiencia como auditor de comercio exterior en un despacho de contadores, por lo tanto, pues poco a poco me fui acercando, ¿no? De ahí brinqué a una empresa de logística, vender fletes, igual en tema de comercio exterior. Conocí un poco más del área de comercio exterior, un área distinta a la que yo ya la había conocido como contador, perdón, como auditor de comercio exterior, y me fui a la parte de los fletes y pues es algo muy interesante, ¿no? De ahí brinqué, me contrataron en Laboratorios PISA como auxiliar del departamento de tráfico. Y bueno, fue muy rápido mi crecimiento en Laboratorios PISA, al grado que llegué a ser el encargado de todas las importaciones del grupo, todas las importaciones marítimas y terrestres de todas las aduanas del grupo PISA, ¿no? Entonces, pues bueno, ya para ese entonces yo ya tenía un puesto importante, creo, con una posibilidad de crecimiento bastante interesante, pero pues desafortunadamente mi papá enfermó, el despacho siempre fue manejado por mi papá y mamá, ambos contadores, auditores, y pues bueno, en el año del 2006 falleció mi papá y bueno, casualmente, o bueno, no, casualmente no, el único que levantó la mano y dijo, pues yo le entro, fui yo, de mis hermanos, y bueno, pues tuve que hacerme cargo de un negocio que tenía ya varios años, que estaba en una situación económica difícil. Ustedes saben que una enfermedad como el cáncer, que fue lo que tuvo mi papá, pues Sencilla. no es sencilla, no es barata. Y bueno, pues al viejo se le ocurrió cancelar su seguro de gastos médicos 2 meses antes de que le detectaran su enfermedad, ¿verdad? Entonces, bueno. Oye, hablamos de seguro de gastos médicos hace unos días y decíamos, ¿no? Híjole, o sea, la importancia de un seguro La de gastos médicos. importancia. No nada Sí, más, no Juan Carlos, o sea, no nada más con la pandemia, que es lo que platicábamos. No, en general hablábamos de un tema de paz mental y demás, y de garantías y de seguro, ¿no? O sea, creo que son casos que pasan, ¿no? Yo también tengo un tema familiar personal que sí teníamos seguro, pero se redujo pues el aseguramiento y tuvimos problemas cuando mi papá se puso mal de salud, ¿no? Pero digo, ahí vamos. Ahora, este tema de la enfermedad seguramente trascendió muchísimo en tu vida profesional. O sea, entiendo sí, que estabas en claro. PISA y Sí, pasa esta situación y tomas el enfoque de la oficina, o sea. sí, pero pues bueno, originalmente yo le comenté a mi mamá, dije, oye, yo con mucho gusto te ayudo, le entro, pero este negocio de la asesoría,
del despacho, Carla lo debe saber, depende mucho de la confianza de un cliente. No es que vayas tú a una tienda a comprar. No te escucho, Carlos. Es que tienes apagado tu micrófono. Perdón, es que no te escuchamos, como que te alejas del micrófono y se pierde. Ok, ok. Acercar un poquito, perdón. Les decía que no es un negocio. Y yo siempre he dicho, porque he escuchado cuando ha habido personas que me dicen, es que a ti te dieron pues ya La empresa en las manos. la empresa hecha, En ¿no? las Ya llaves de lista. Y les dije, pues bueno, me dieron, primero me dejaron un barco con un hoyote que se estaba hundiendo, ¿no? Porque económicamente pues estábamos bastante mermados. Y luego se va el capitán del barco y no es lo mismo una fábrica de calcetines en donde pues a mí me dejan una máquina de calcetines y yo pues dejo que siga haciendo los calcetines la máquina y se venden solos, ¿no? Aquí en este caso no, aquí en este caso es vender algo que no sabes hacer, ¿sí? Y además que tú no eras contador. Sí, yo siempre estuve reacio a eso y cuando llego, pues lo primero que tuve que hacer, mi papá falleció el día 6 de septiembre del 2006. Recuerdo muy bien porque para el día 10 de septiembre comencé a estudiar mi carrera de contador. Yo ya me había inscrito, estudié la carrera de contador en la UVM. Fue muy difícil dejar mi trabajo en PISA, sobre todo por las peticiones. No hubo más de una petición de parte de la dirección de continuar, de mantener. Sabían ellos que mi decisión ya estaba tomada, pero sí hubo 2 o 3 personas que me dijeron, no te vayas, aquí tienes muchas posibilidades. Pero bueno, pues la familia estuvo primero. Y bueno, yo vine, es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil que cuando llegas al lugar en donde eres el junior, porque pues finalmente la gente del despacho no me volteaba a ver como de otra manera, que no fuera como el junior, el hijo del patrón. Entonces llegas y pues el junior no sabe nada, ¿no? Entonces, y no puedo, o sea, tuve que tomar un puesto administrativo. Yo me encargué de la administración del negocio, pero desafortunadamente a los 3 meses a mi mamá le dio un aneurisma que la mantuvo pues fuera del despacho unos meses. Entonces, pues a jalar a la gente con la que puedes contar. Tú sabes que el equipo de uno no es el equipo del otro, ¿sí? Y una vez que se fue mi papá, pues mucha gente dejó de creer o confiar en lo que podía suceder dentro del despacho y bueno, se fueron. Poco a poco pues fui armando un equipo yo entre amigos que yo sabía que eran contadores, gente allegada a mí, a la que yo ya con una visión, porque pues bueno, el hecho de vivir diario aquí pues ya me daba una óptica de qué era lo que se necesitaba y pues poco a poco, créanme que mi título de empresario pues jamás en la vida lo busqué, ¿no? Ese fue mi primera experiencia. Ya estando aquí en el despacho con mi mamá disminuida en sus capacidades, obviamente una persona que dura tanto tiempo atendiendo a una persona enferma e incluso pues haciendo también sus actividades, las actividades de él más las de ella, pues bueno, fue muy cansado, se le acaba esa chamba y pum, se cae. Entonces, desde ese momento yo noté en mi mamá una disminución de sus capacidades, lógicamente, y pues poco a poco empecé yo a modificar las formas, ¿no? Ustedes, mis padres ya, bueno, en este caso mi mamá ya tiene 72 años, yo tengo 15 años, casi 14 años aquí en el despacho, y bueno,
pues hace 15 años, pues mis papás todavía utilizaban las hojas tabulares de 14 columnas para pues, hacer el trabajo. Las computadoras era hablar hablar del diablo. Entonces, yo llego, gracias a Dios, mi experiencia en una compañía grande me sirvió mucho para tener una visión, al menos, o una comparativa. Entonces llego y veo pues que definitivamente hacen falta cosas, ¿no? Y pues propongo una gran inversión, pero pues tuvimos que encharcarnos, invertir, cambiar, modificarnos, reestructurarnos, echar una reingeniería completa. Y bueno, quien quiso se quedó, quien no se fue, pero pues bueno, en el paso de 15 años han entrado y salido aquí tantas personas, se pueden imaginar, ¿no? En el Inter, pues yo siempre fui muy reacio a la contabilidad. Realmente, yo estudiaba en las noches en la UVM, la carrera de contador. De hecho, llegamos a ser compañeros, mi mamá y yo, porque la señora se le ocurrió, a pesar de tener ya su licenciatura en contabilidad y su maestría en impuestos, se le ocurrió estudiar también abogado. Ahí Carla ya va para allá. Y pues bueno, llegamos a estudiar juntos mi mamá y yo, ¿no? Ella en su salón siendo alumna de Derecho, yo en mi salón siendo alumno de Contabilidad. Pero honestamente, pues fue un periodo en el que pues, yo iba a clases, me enseñaban impuestos, y pues eso era lo que yo desayunaba, comía y cenaba todos los días en mi casa, ¿no? Entonces podríamos decir que la pasé de noche, ¿no? O sea... Sí, el título, lo que necesitabas, necesitaba el papel, ¿no? Entonces, ya estando aquí, aprendí bastante. Si tú me preguntas hoy cómo registrar una póliza en un programa de contabilidad, probablemente no lo sé, pero sé interpretar todo lo demás, ¿no? Porque mi pensamiento jamás ha dejado de ser de empresario. Pienso como un contador, sé qué es lo que hace un contador, tengo la herramienta del contador, pero no me dedico yo en lo personal. Tengo un equipo que se dedica al 100% a eso, pero pues no. Eso me sirvió mucho para tener una visión muy distinta a la del contador, sino Oye, más Sergio, bien a la del empresario. y si me permites, sí, claro. Fíjate, hasta aquí, si vamos nosotros como poniéndole palabras a todo esto que tú vas diciendo, como para las demás personas que nos están viendo y que está pasando por temas de esto, de repente oímos y parece nada más una historia, ¿no? Pero esa historia hasta ahorita, de alguna manera, ha hablado de un tema de adversidad que hablábamos, ¿no? O sea, de un tema que te hizo y te forzó a cambiar. Ahorita la pandemia que nos está haciendo es un momento de adversidad que nos está forzando a cambiar, y en ese cambio es buscar un equipo de trabajo, que es lo que has dicho hasta ahorita, ¿no? El buscar un equipo de trabajo que te ayude, que te soporte, no puedes hacerlo solo. El hecho de que te tienes que reestructurar, ¿no? Me gustó lo que decías, hacer una reingeniería de tu empresa, buscar cuáles son las opciones. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor necesitas modernizarte, meter en tu caso que decías que hacerlo ya no a mano, sino en sistemas, el que traigas un estudio, etcétera. Y parte de eso también el actualizarte, ¿no? El estudiar algo diferente, el estudiar cosas nuevas. A veces nos sentamos mucho en la zona de confort de cada uno de nosotros y ya sabemos hacer algo y siempre vamos por la misma línea. Y la adversidad justamente creo que hace eso. Lo que hace es una ruptura total de todo lo que existe, y el volverlo a armar es como un rompecabezas que hay que volverlo a armar con las nuevas piezas que quedan y buscar piezas nuevas, porque a lo mejor unas ya no las encuentras, ¿no? Entonces, hasta ahorita digo, yo me voy quedando y en mi cabeza voy como esquematizando lo que has vivido. Y esta parte que has vivido, si la transmitimos al empresario, eso es lo que el empresario en ocasiones hace 1000 veces sin darse cuenta. Ahorita tú lo decías, es mi historia, sí, pero todos tenemos una historia que no lo vimos como una estructura, ¿no? Al final del día. ¿Qué opinas, Carlos? Sí, fíjense que ahorita escuchando a Sergio, hay elementos muy comunes en la experiencia que yo he vivido, por ejemplo, que mi papá era abogado también, yo llego a un despacho, nada más las condiciones fueron diferentes,
y él se dedicaba a una cuestión que yo a otra especialidad. Pero en realidad es eso, algunas ocasiones que me ha tocado dar algún discurso, que como sabrán, no me gusta, ¿verdad, Juan Carlos? Siempre he dicho, cuando me ha tocado ser, coincidentemente, padrino de generación como Sergio, ¿no? Yo me gusta mucho el discurso sobre la adversidad, es decir, oye, te agradezco a quien me apoyó para terminar esta licenciatura o terminar este posgrado, pero más le agradezco al que se opuso, más le agradezco al que me dijo que no iba a poder, más le agradezco, por ejemplo, si soy madre, aquel que me dijo que no me cuidaba a los niños este día, porque al final del camino lo logré. Es decir, dicen en mi rancho que la carga hace andar al burro, ¿no? Entonces, Totalmente. es la adversidad la que saca lo mejor de ti. Veíamos en algunos programas pasados con Pelón San, veíamos este tema de que si aprietas la naranja, pues ¿qué va a salir? ¿No? Pues jugo de naranja. Entonces, esta adversidad es la que nos lleva como a sacar lo que realmente tenemos dentro, como ese fuá, ¿no? Para poder entonces recomponerse, y una palabra que nos gusta aquí mucho en el programa, ¿no? Innovar en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Qué bien y qué padre, Sergio. Y bueno, no sé si ahora, con todas esas experiencias, como si tuviéramos que hacer, Sergio, como una especie de lista de cuáles serían esas recomendaciones que tú darías ahora con toda tu experiencia a la gente que nos sigue por redes sociales, de cómo tomar esta adversidad y qué tomar en cuenta para impulsarse, para que buscar el cómo sí y alejarse del cómo no. Yo creo que, mira, en mi trabajo, el rol que yo tomo cuando tenemos algunas reuniones junto con nuestros clientes para ver estados financieros, para ver resultados de las compañías, me ha tocado vivir experiencias con muchos empresarios y me he topado yo clasifico las empresas entre aquellas empresas, disculparánme mi término, dinosaurios, ¿sí? Algunas empresas con empresarios nuevos, empresarios jóvenes, en donde es muy difícil y es muy fácil darte cuenta también qué es lo que qué es lo que va a terminar sucediendo. Yo ahora con todo esto, bueno, ya no les terminé de contar, hice mi maestría en administración de empresas en el LEGADE, en el TEC de Monterrey, y tengo una certificación en innovación, de hecho. Comencé hace más de 5 años ya a trabajar con G Suite o con Google, y empecé a modernizar o a modificar la forma de trabajo de mi empresa al grado de que, por ejemplo, un proceso que les llevaba 2 días, pues ahora se puede hacer en 2 horas. ¿Cómo? Utilizando las herramientas nuevas, utilizando las herramientas tecnológicas, que pues finalmente eso es lo que todo el mundo llama transformación digital, ¿sí? Y la transformación digital es esto, precisamente, que podamos estar 4 personas reunidas hablando para no solamente estas 4 personas reunidas, es a todas las personas a las que podamos llegar, ¿no? Creo que la recomendación que yo le debo hacer a los empresarios es, uno, si eres un empresario que lleva toda su vida dedicándose a hacer lo mismo y le ha funcionado, muchas felicidades, ¿sí? Porque no es fácil, ¿sí? Hay empresarios que tienen 30, 40 años con sus negocios y les ha funcionado bien. Lo que no han podido ver, y eso es algo que es un tema muy común en todos, o sea, y no nos excluimos nosotros, la ceguera industrial, la ceguera empresarial que nos da los buenos resultados. El hecho de que nos vaya bien quiere decir que las cosas se están haciendo bien. El problema es que no volteamos a ver cómo podría hacerlo mejor, ¿sí? O cómo me podría ir mejor de cómo me está yendo ahorita, en el escenario en el que te está yendo bien. Pero cuando tienes la necesidad
como en este caso muchos empresarios la van a vivir, cuando tienes la necesidad de reingeniería, de renovarte y de darte cuenta de que las cosas ya no funcionan como antes y de que si tú eras un restaurantero y lo tuyo era vender dentro de tu restaurante y jamás te adheriste a ninguna plataforma como las que existen ahorita, pues ese restaurantero es el que ahorita está sufriendo. ¿Por qué? Porque pues, nunca trabajó con un Uber Eats, con Rappi, con cualquiera de las plataformas que ya existen y que incluso hay ya un mercado muy establecido y creo que es el más grande, el que consume de esa manera. Por ponerte un ejemplo, hay empresas que se acostumbraron a hacer procesos de cierto modo hace 10 años, pero hace 10 años no teníamos la conectividad que se tiene con las herramientas de Google, ¿sí? Por ejemplo, trabajar todos al mismo tiempo en un solo documento, ¿sí? Yo aquí en México, incluso aquí en el despacho, fue comenzar a trabajar con Google, comenzar a trabajar con las herramientas de Google, por ponerte un ejemplo, una hoja de cálculo, un documento, o incluso una presentación a través de slides, que es el equivalente a PowerPoint. De pronto me sacó mucho de onda. Yo estudié otra certificación en Vancouver, en la Universidad de British Columbia, en sustentabilidad para ciudades. Y tuve compañeros de Sudáfrica, de Yale, de Hong Kong, China, Francia. Y hablo de mis compañeros de equipo, ¿no? Nos pidieron que hiciéramos una presentación en una tarde y yo comúnmente era en todos mis equipos, en mis otras experiencias, yo era el que decía cómo y cómo por dónde. Siempre he tenido espíritu de líder, pero en ese momento no. Todos mis compañeros, todas mis compañeras de equipo eran mujeres, impresionantes mujeres de diferentes lugares del mundo, en donde una presentación que quedó hermosa, perfecta, la hicieron al mismo tiempo y en no más de una hora, ¿sí? Todas trabajando al mismo tiempo. Yo, según yo muy moderno, les iba a proponer trabajar en slides y pues es algo que en el mundo pues ya es totalmente conocido, ya es dominado, o sea, no es nada del otro mundo. Tú ibas a innovar. Sí, según yo iba a salir con mis creatividades y las volteé a ver a las 4 o 5 mujeres que estaban conmigo. Yo les dije, oigan, me siento como en mi casa, ¿no? O sea, aquí el poder de la mujer me llevó. Yo solamente lo que hice fue poner mi nombre en la presentación y tan. Pero fue increíble darme cuenta de que, pues esto no es, o sea, no, yo no estoy inventando ese programa, yo lo estoy utilizando hace 3, 4 años, pero ellas lo dominaban perfectamente, ¿no? Y te estoy hablando de un solo programa, ¿no? Existen muchas cantidades. Hoy en día estoy precisamente, pues sí, muy preocupado. El dictamen fiscal, ustedes saben, bueno, no sé si lo sepan, el dictamen fiscal lo quitaron hace pues ya 10 años, la obligación. Entonces, mi trabajo fue, imagínense que en una empresa en donde el 90% de sus ingresos vienen de un producto que es obligado y que cuando deja de ser obligado, pues ya nadie quiere gastar en él, ¿no? Entonces, tuve que, pues para poder seguir manteniendo el carrito, empezar a vender otra cosa. ¿Y qué fue lo que vendí? Pues contabilidad, ¿no? Ahora, hoy en día, somos un despacho que hacemos contabilidad y que, pues yo a mi cliente le digo, ¿sabes qué? Pues tú compárteme tus documentos en una carpeta de Google Drive y pues nos vemos cuando quieras que nos veamos. Pero tú aquí no tienes a qué venir, no me tienes por qué traer ningún papel. Yo ya no uso papeles, yo no uso vasos reciclables, yo ya no compro botellas de agua para mis salas de junta, porque también soy en ese aspecto medio millennial.
quiero cuidar el país, digo, el mundo para lo que le voy a dejar a mis hijos. No imprimimos papeles. Antes de comprar 2, 3 cajas de papel al mes, pues ahora compro una y me dura mes y medio. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos en la nube, por ejemplo, ¿sí? O en nuestro servidor. Ahora con esto, pues yo soy el único que viene a trabajar. Todo mi equipo lleva más de un mes trabajando desde su casa, porque tenemos mucho tiempo ya trabajando, utilizando la nube. Tenemos más de 5 años utilizando el Google Drive. Y creo que el reto más grande fue explicarle a mis clientes. Yo enseñé a mi equipo a trabajar en la nube y estuvo padrísimo, pero el reto más grande después fue hacer que mis clientes trabajaran en la nube. Y no, hombre, bueno, creo que eso fue lo que más tiempo me quitó. Hoy en día, pues ya soy partner de Google, doy cursos de capacitación en herramientas de Google, y estoy creando una compañía tecnológica que haga soluciones administrativas, ¿sí? Que me permitan o le permitan a los clientes hacer su trabajo de una forma más eficiente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, un ejemplo es, ahorita estoy terminando una aplicación que yo mismo hice para saber, para que los doctores no tengan que tener ni secretaria ni administradora y su contabilidad me la puedan entregar en tiempo real y ellos puedan ver sus impuestos desde su teléfono, por ejemplo. ¿Sí? Hice una aplicación para que mis empleados que trabajan in-house en otras empresas puedan checar entrada y checar salida y yo conocer la ubicación de mis empleados desde donde están. Ahora que todos se llevaron sus computadoras, se llevaron sus monitores, pues hice una carta responsiva desde la misma aplicación donde hacen el check-in y el check-out, en donde ellos llenan un formulario, lo firman y se imprime su carta, les llega a ellos, me llega a mí y ya no hay ningún problema, ¿no? O sea, creo que hay 1000 formas de salir adelante siempre y cuando no te niegues a cambiar, ¿sí? He escuchado yo tantas veces a los señores, primeras generaciones, porque para mí, de hecho, tengo un artículo que se los voy a compartir, en donde por qué aquellas segundas generaciones no prosperan y por qué ese dicho de que padre rico, ¿cómo va el padre rico, hijo, no, padre millonario? Abuelo rico, padre no sé qué y nieto pobre, ¿no? Están como el Chapulín Colorado. Algo así, algo así. La idea es esa, la idea es esa. El chiste es que al final no queda nada, pues, ¿no? Así es. Fíjate que yo nomás retomé algunos temas. A ver, creo que este tipo, por ejemplo, de la pandemia lo que hizo fue acelerar necesariamente, si lo vemos de manera productiva y si lo vemos de manera positiva, sí, fue acelerar cambios radicales en el entendimiento de las empresas y sus procesos. Sí. Cambios que teníamos enfrente de nosotros, que estábamos renuentes en no hacerlo y que ahora estamos obligados a hacerlo. ¿En qué sentido? A ver, de tu historia, y que me parece que es una historia que se reproduce muchísimo. Estos negocios que dependen de una sola persona, ¿no? Sí. Que esta persona no está dispuesta a veces a ampliar o dar la confianza para que sus familiares o gente cercana tengan decisiones y se mantengan las estructuras. Creo que tu caso nos hace ver, y creo que tu caso nos hace ver esto que pasa muchísimo, ¿no? Dos, este tema de mantener procesos muy sigilosos, muy cerrados de decisiones y de comunicación entre las empresas y no acudir a tecnologías de la información, me parece que también está quedando en evidencia, ¿no? Entonces, sí, creo que lo que me parece interesante, yo tomando en cuenta lo que nos dijo Juan Pablo, bueno, Pelón San, lo que nos dijo Rosy, lo que nos hemos estado platicando entre nosotros, ver esta situación, esta adversidad de manera positiva es acelerar cosas que ya tenemos herramientas para hacerlas. ¿Sí? O sea, entender estas nuevas tecnologías, gente como tú que tiene tanta experiencia,
acercarnos, consultarnos, utilizarlas. Pero un tema mucho más importante creo que es romper patrones muy apropiados de conducta dentro de las empresas. O sea, Sí. tenemos que ser más colaborativos. Este tema que parece ser que nos aleja, como lo que estamos haciendo aquí en Taza de Tres, realmente nos puede unir y nos puede unir a niveles que no tenemos conocimiento. Podemos estar haciendo esta Taza de Tres con gente en Estados Unidos, en Francia, en muchos lugares. Y creo que un tema que me llama mucha atención y me gusta de toda la descripción es eso, que tenemos que romper y acelerar procesos que nos da la actualidad. No sé si estoy entendiendo bien, tal vez. Hoy en día, de mi cartera de clientes, sí he volteado a ver y así como que, híjole, esta va a morir, ¿no? Híjole, esta no va a tener ningún problema. Híjole, esta va a tener que hacer mucho esfuerzo porque le va a tener que caer el 20 de una u otra manera. ¿Por qué? Porque en mi experiencia me ha tocado trabajar, te puedo poner varios ejemplos, pero solamente una empresa familiar me ha tocado. Yo escuché al dueño, el dueño en ese entonces no sé qué edad tendría, 40 y tantos, 45, 44 años. Su hijo habrá tenido 21, 22 y estudiaba música, no sé. Y el señor dijo, yo me quiero jubilar a los 50 años. Y a todas las juntas, a su hijo el músico, se lo llevaba a todas las juntas que tenía del negocio. Entonces, lo traía para todos lados, al grado de que el señor literalmente a los 50 años dejó esta silla, se fue al sillón y sentó en esta silla a su hijo y le dijo, pues ahora sí, hijo, te toca a ti. Éntrale. Yo aquí voy a estar siempre para cuando necesites, pero ahora el que le tiene que jalar eres tú, ¿no? O sea, no sé si ustedes, yo soy fan del Padrino, pero hay una escena en el Padrino 1 en donde Vito Corleone les dice a todos, yo ya no soy nadie, aquí todo me lo tienen que ver con el muchachito, ¿no? Y es lo mismo. Es la única de las empresas, y créeme que, bueno, no, son varias las empresas familiares con las que yo trabajo, es la única de las empresas en donde yo he visto la disposición de la primera generación En soltar. a delegar la responsabilidad. Y creo que uno de los más grandes problemas, yo no sé si nada más es en Jalisco, pero sí es donde más lo he notado, en donde esa primera generación no quiere soltar. Y es un tema cultural, es un tema en donde el dueño, el tomador de decisiones dice, me voy a jubilar, ya mis decisiones no cuentan, ya no voy a servir para nada. Es un tema que ya ahí entraría el tema psicológico, en donde el señor no quiere soltar la autoridad. Y de pronto te das cuenta que los hijos tienen toda la capacidad para poder trabajar ahí y tomar las decisiones y saben perfectamente porque tienen los conocimientos nuevos que su edad, su preparación les ha dado, pero pues el papá pues dice que no y pues si mi papá me hubiera dicho que no, yo en alguna ocasión le platiqué a Carlos, le digo, si mi papá hubiera estado en el despacho cuando yo llegué, pues me hubiera corrido sin problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque era una persona como estas. Entonces, sí, yo creo que las empresas que más deben poner atención son estas familiares, ¿no? Aquellas empresas con estructura, con procedimientos. Claro. Son Sí, fáciles. ya se tienen resuelto. Oye, Sergio, pero yo te aseguro que tu papá está sumamente orgulloso de todo lo que has hecho. A pesar de que en su momento se hubiera infartado, creo que hoy en día te aseguro que está súper orgulloso porque efectivamente, dices, las empresas son formadas por personas, eso es bien importante. Y las personas, pues cada una sus temperamentos, sus personalidades, su forma de ser. Simplemente ahorita, ¿no? Estas 4 personas tenemos personalidades totalmente distintas y conjugar esas personalidades en un proyecto es difícil, sí. Pero no imposible, ¿no? Al final del día, creo que el trabajo que tenemos que hacer hoy es eso, ¿no? El
el aprender a conjugar las fortalezas de las personas. Ahora con la pandemia, ya saben, que yo creo que a todos nos ha pasado que nos hemos aventado todas las películas de Netflix, y si no, pues yo sí. Y entre ellas amé, y la he visto muchísimas veces, pero la vuelvo a ver y la vuelvo a ver, el de Practicante de Moda, ¿se llama? Sí. Practicante de Moda, ¿no? Amo la película porque efectivamente... De Robert De Niro, ¿no? Sí, Sí. no, de sí. ¿Y es Robert De Niro con esta... Con Anne Hathaway. Con Anne Exactamente. Hathaway. O sea, buenísima, ¿no? Y en donde nos deja esto, que a veces tenemos que aprender también las generaciones más jóvenes y más, por ejemplo, nosotros a lo mejor todavía esta generación, nosotros los que estamos aquí, entendemos y respetamos un poquito más el tema de la opinión de una persona con experiencia. Pero la verdad es que generaciones abajo de nosotros voltean a ver al viejo y dicen, ¡ah, qué anticuado! ¡Ah, qué me va a enseñar! ¡Ah, yo lo enseño! ¿Sí sabes? Y creo que hoy esa parte en donde tenemos empresas en donde conjugamos hasta 3 o 4 generaciones en la misma empresa, porque tienes hasta 4 generaciones trabajando dentro de la misma empresa. El que se entiendan es muy difícil, pero el que tenemos todos que entender que tenemos que trabajar sobre las fortalezas, y ahorita lo que dices, oye, yo dejarte la silla, pero me quedo en el sillón. Es decir, mi experiencia sigue soportando todo lo que tú haces, y entonces que cuando le toque a la primera generación hacerse a un lado, entienda que no es hacerse a un lado y te voy a dejar en el asilo y ya casi el drama total. No, señor, es para que haga otro tipo de trabajo, ¿no? Y el otro tipo de trabajo es instruir a los más jóvenes para que entonces salgan adelante. Y hoy en día creo que es la lucha que tenemos que hacer en las empresas, en donde todos tienen que aportar sus fortalezas para sacar el barco adelante. Y más porque justamente estamos viviendo un momento de adversidad masiva. Claro. Todos, decía Juan Carlos, es una historia que todos podemos ser empáticos con alguna parte o varias partes de tu historia, porque todo el que es empresario las ha vivido. Si no es con una muerte, yo te puedo decir, es con un divorcio, u otro puede decirte, es con, me corrieron del trabajo, otro puede decirte con diferentes formas, pero todos empezamos, son ciclos, ¿no? Y entonces a todos al pasarnos este tipo de cuestiones, lo que tenemos que normalmente tenemos a alguien detrás o al amigo. Yo en mi caso, y lo voy a decir aquí públicamente, te tuve a ti, ¿no? Que me tendiste la mano y te lo voy a agradecer toda la vida. Y fue como el ofuscamiento, y hubo alguien que te dice, hey, reacciona, a ver, no estás solo, haz esto, haz lo otro, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo puedes hacer? Lo malo es que hoy en día es demasiada la gente que está en esta situación, entonces en ocasiones creo que ni siquiera se atreven a pedir la ayuda porque piensan o ven que el otro está igual o más fregado que yo. Entonces, nadie se está acercando y ese aislamiento también nos está aislando en nuestros problemas. Pero creo que al revés, es el momento en donde esto, y por eso me gusta que esta plática, y te agradezco de verdad, porque esto es lo que necesitamos de decir, no eres el único, no estás solo, somos todos, pero si todos nos damos la mano con lo que todos sabemos, podemos salir adelante, ¿no? Que creo que es parte de la motivación del platicar una historia y del sacar lo mejor de ella, ¿no? A ver, muchachos, en resumen, yo rescataría, si están de acuerdo, de las aportaciones de Sergio hoy. A mí me llama la atención lo siguiente. Primero, el estudio, la preparación. Ahorita es tiempo, tenemos tiempo para aprender cosas nuevas o aprender más sobre lo que creímos o creemos que ya sabemos, ¿no? Mientras escuchaba a Sergio, me hizo acordarme de la famosa frase de Benjamin Franklin, ¿no? Que la mejor inversión es en tu mente o en tu cerebro, ¿no? Entonces, que no le tengamos miedo, a pesar de la edad y a pesar de los contextos, a aprender cosas nuevas. Es decir, perro viejo sí aprende nuevos trucos. Sí, claro. Otro de los puntos que me llama mucho la atención es el tema del paradigma. Cómo la mente humana finalmente, una vez que aprende a hacer una cosa, no se quiere salir de ahí. Y este es un gran momento para romper paradigmas y cambiarlos. Me hizo recordar, mientras escuchaba a Sergio, esta famosa historia empresarial de los relojes suizos, ¿no? Cuando los relojes suizos eran conocidos como los mejores en el mundo, sus mecanismos, sus engranes, sus cojinetes, etc. Y entonces llega por ahí un sujeto a proponerle a los productores suizos una nueva forma de hacer relojes más exactos, más precisos, más baratos, a través de la utilización del cuarzo, ¿no? Y entonces todos los productores, todos los fabricantes de relojes suizos, pues lo mandan por un tubo, ¿no? Le dicen, no, pues sabes que eso nunca va a pegar, ¿no?
Y por ahí, en una feria internacional, pasa ahí Texas Instrument y pasa, no me acuerdo si fue Seiko, una de esas compañías japonesas, y hoy en día el paradigma de los relojes está basado, ¿no? O duró mucho tiempo basado en la parte de esta nueva tecnología, ¿no? Es decir, se viene una caída de la industria de los relojes suizos como era antes, porque hay un cambio de paradigma, y entonces viene la industria de los relojes a través del cuarzo. Es decir, esa flexibilidad en la mente y en el espíritu que debemos de tener para entender y saber leer los tiempos y los contextos, ¿no? Claro. Pero bueno, Esa historia, sí. perdón, Carlos, esa historia un poco más en tonos modernos para para la banda Millennial. es exactamente la misma historia de Netflix con Blockbuster. Claro. Netflix llegó sin nada, solicitando, creo que eran, no sé, $50,000 de inversión con Blockbuster, porque Blockbuster en ese entonces era el papá de los pollitos en el tema de las películas. El señor Blockbuster le dijo, no hombre, ¿cómo el streaming? Estás loco. Tu idea está loca, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, ¿quién es Blockbuster y quién es Netflix? ¿No? Totalmente de acuerdo contigo, Carlos, es el cambio de paradigma. Y yo creo que aquí nada más es un punto muy importante para las personas que son primera generación, que son tomadores de decisiones, desde mi punto de vista. Humildad, es lo único que se necesita, ¿no? Si no es con tu segunda generación, con tus hijos, porque te los trajiste a la empresa, sí con tu gente, con tu equipo. Ten la humildad de decirle, yo no sé, yo no puedo, pero tú sí sabes y tú sí puedes. Vamos a hacerlo juntos. ¿Por qué? Porque no soy todólogo, porque no sé hacer de todo y porque veo que el barco se me está hundiendo, ¿sí? Para mí esa sería la primera recomendación que le podría dar yo a un empresario. Y no necesariamente te hablo de un empresario de edad adulta. Puede haber empresarios que hasta el día de hoy les haya ido muy bien, pero que a raíz de este fenómeno mundial sin precedentes, porque desde mi punto de vista creo que esto no tiene precedentes, al menos que yo tenga conocimiento. A raíz de esto, la necesidad de cambiar es eso. Inminente. Es menester. No puedo yo, si quiero continuar viviendo, no puedo dejar de cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, lo primero que se necesita es la humildad para reconocer que no lo sabemos todo, que no somos todólogos y que no siempre la misma fórmula va a funcionar. ¿Sí? Entonces, bueno, para mí esa sería mi conclusión en cuanto a mi experiencia. No saben cuántas veces he deseado que mi papá hubiera estado sentado en el sillón después de aceptar todas mis ocurrencias y que me dijera, ¿qué hubo? Te dije, ¿no? O que me dijera, ¿ya viste? Te iba a pasar esto, pero te recomendé. Gracias a Dios, bueno, los tropiezos, iba a decir otra palabra, los tropiezos que he tenido me han servido para aprender, pero también esos tropiezos los pude haber evitado si yo hubiera tenido a alguien que me los hubiera platicado, ¿no? Eso de nadie aprende en cabeza ajena no es cierto, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, si alguien me platica cómo me va a ir si me aviento al pozo, seguramente no me voy a aventar al pozo, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte para el empresario adulto o para el empresario con ya una trayectoria y que está notando en este momento la necesidad del cambio, lo que necesita y lo que le recomiendo sí es 100% humildad y acercarse con la gente que le ha ofrecido y que ha volteado a ver a ese que le ha ofrecido como un niño, ¿no? Me pasó a mí,
¿sí? Yo en mis primeros años, yo era el hijo de, y pues tú, escuincle, ¿qué me vas a venir a decir, no? O sea, si tú jugabas aquí en la empresa y ahora tú eres el que quieres venir a decirme cómo manejar mi empresa, pues no te voy a creer. Y pasa, ¿sí? Pero pues hay chavos de 16, 17 años. Bueno, mi hijo de 10 años le enseñó a mi mamá a usar el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Entonces, nunca vamos a dejar de tener siempre a un lado a una persona que me pueda enseñar algo nuevo. Y eso es lo que yo recomendaría. Muchas gracias, Sergio. Carlos, tus últimos comentarios. Gracias, Carla. Bueno, es que con como tratando de ver los programas como en una sola unidad, a mí me parece fabuloso. En un programa anterior veíamos el tema de la gratitud, ¿no? Como elemento o como herramienta para salir adelante de esta situación, la gratitud como elemento, la humildad que propone ahora Sergio, ¿no? Que me parece fabuloso. Y quizá le agregaría yo hasta ahora también el tema de la visión o la prevención, lo que veíamos con Rosa en cuanto a asegurarse y prevenir estas probabilidades, ¿no? Muchas gracias, Sergio, por compartir con nosotros. Igualmente. Y bueno, Juan Carlos. No, yo iba también mi comentario más o menos por el mismo sentido. Al final del día, el objetivo de estas cápsulas es generar diálogos para construir y multiplicar ideas. Y está interesante cómo, efectivamente, yo te diría, Sergio, cuando empezamos este proyecto, estábamos viendo hacia dónde vamos, pero creo que cada vez es más significativo el escuchar a más personas para crear una visión más amplia y mucho más constructiva, ¿no? De la situación. Yo, como dice Carlos, cada vez aprendo más de más personas, de otras visiones. Decía Juan Pablo, esta situación de encierro nos permite enfrentar decisiones o situaciones que queríamos eludir con el trajín de la vida, con el trajín del trabajo. Y ahorita tenemos tiempo para reflexionar y creo que es el momento de tomar estas ideas, cambiar patrones tradicionales de conducta y ajustarnos e innovarnos y buscar colaboración. Yo con Víctor, cuando hablábamos del tema de COVID, me llamaba mucha atención cómo parece es tan normal este diálogo entre doctores, hospitales y apoyos. Es como muy, en el tema médico, como que lo entiendo que es muy, muy, muy normal. Y a veces en los negocios eso es más complicado. Entonces, creo que esto nos permite darnos una visión mucho más amplia y te agradezco mucho por estar aquí. Carla. Gracias a ustedes. Sí, pues no nos queda más que despedirnos, agradeciéndole pues primero, Sergio, por contarnos tu historia, porque yo sé que a veces no es fácil como sacar algunas cosas y más de que no nada más se las estás diciendo estas 4 personas que se ven aquí, y te agradecemos el que lo puedas compartir porque efectivamente creo que, como bien dicen mis compañeros, ahorita hemos estado haciendo cápsulas en donde se abre una conciencia, ¿no? De eso se trata, abrir una conciencia y poder sensibilizar conceptos desde diferentes perspectivas y puntos de vista, y esta no fue la excepción. Muchísimas gracias. Y pues a todos ustedes, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, Taza de 3 en Facebook, Taza de 3 en YouTube. Recuerden que las cápsulas se publican los días viernes y por supuesto nos encantaría que nos estuvieran dejando sus comentarios en los videos sobre qué quieren que platiquemos, a quién quiere que invitemos, qué es lo que necesitan escuchar, porque este no es nuestro programa, es suyo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.